Percivir Salvatierra, estamos en la edición dominical de Libertad Bajo Palabra, y como habíamos anunciado al inicio del mes, vamos a conversar con Boris Espesúa Salmón, es un reconocido poeta y crítico, y en este momento es el jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú. Dejamos constancia que lo habíamos invitado ya hace bastantes meses, antes de que asumiera este cargo funcional en el Estado. Y aparte de ello, estamos gustosos de recibirlo y te damos la bienvenida, Boris. Adelante. Gracias, Percy. Gracias también al programa Libertad Bajo Palabra por esta entrevista. Saludos a todos. Bueno, has publicado este año el volumen de poesía Ajayu, o Ajayú, del fuego y los abismos. Coméntanos exactamente cuál es la pronunciación y coméntanos si ese subtítulo del fuego y los abismos es solamente un subtítulo o acaso quiere decir que es el alma del fuego y los abismos, ¿no? Porque entiendo que Ajayu tiene que ver con esas esencias. Cuéntanos. Bueno, el libro Ajayu tiene como raíz el mundo aymara, el mundo andino de la parte del altiplano del sur del Perú, de donde yo provengo. Y Ajayu significa espíritu andino, ánimo andino. Es también, desde un punto de vista de la filosofía andina, un principio. Joseph Sterman, que es un estudioso de esta filosofía andina, sostiene que uno de los principios que impulsa el mundo andino altiplánico y la cultura andina en general es el principio animista, ¿no? Por el cual los hombres, las mujeres, en realidad todos aquellos que comparten el mundo andino, pues tienen, mediante el animismo, la posibilidad de renovar energías, ¿no? El saludo a la Pachamama, por ejemplo, es una posibilidad de eso, ¿no? De ofrendar a la Pachamama para que a uno le brinde esas energías para el trabajo y para que pueda salir adelante, ¿no? En ese sentido, Ajayu, que es ese significado de lo espiritual, del alma, de lo andino, también tiene que ver con aspectos, y ahí yo hago uso de la metáfora, que por ejemplo está puesto ahí el fuego, con la denotación de que el fuego en buena cuenta es algo que arde, que quema, pero metafóricamente hablando es lo que lacera a una persona, ¿no? Consiguientemente, hay momentos en que el ajayo, el espíritu, también puede vibrar dentro de nosotros, ¿no? Puede producir fuego. Y los abismos está aludido también a los momentos en que las personas tienen pues depresión, ¿no? Tienen caídas del alma, como decía nuestro poeta mayor César Vallejo. Y en buena cuenta estos abismos son aquellos momentos de tristeza, de apocamiento que todas las personas vivimos, ¿no? Entonces, sí está incluido en la parte interior, en los tres capítulos que contiene el libro. La primera parte son los poemas cortos, una segunda parte son poemas más largos con la tercera, y que están divididos con la perspectiva, diría yo, transversal de que el ajayu como que atraviesa todos los poemas, ¿no? Y está ahí manifestado lo que acabo de decir, esta parte del sufrimiento que en buena cuenta alude a ese fuego interno que nos hace vibrar, y también los abismos, ¿no? Aquellas posibilidades que tenemos de poder hacer resiliencia desde el sufrimiento. El sufrimiento en buena cuenta es el equivalente también a un abismo, ¿no? Es interesante. Ahora no puedo evitar decir, dado que dices, Vallejo es el poeta mayor, Churata, que es otro poeta que tú admiras, que incluso le dedicaste un libro que ganaste el premio Copé. ¿Te parece que está a la altura o está por encima de Vallejo? Digamos, haciendo un paréntesis, a ver, de aprehensión literaria, estética,
personal, ¿no? ¿Cuál sería tu visión ahí, Adam? Bueno, Gamaliel Churata efectivamente es un intelectual al cual todavía no se le ha revalorado como debe de ser, ¿no? No hay en él todavía una justicia de reconocimiento como debe de ser, desde mi concepto. Pero tampoco yo diría que está más por encima de Vallejo. Y hay que también puntualizar de que Churata no solo es poeta, sino también es narrador, es dramaturgo, aborda también temas de filosofía, temas que tienen que ver con la sociología, con la historia, ¿no? En realidad se trata de un intelectual muy importante que nos hace ver desde los insumos de la cultura andina, desde nuestra ancestralidad, que ahí estaba nuestro verdadero espíritu, ¿no? El sentido que no deberíamos nosotros de olvidarnos y siempre nutrirnos de ese andamiaje originario, ¿no? Bueno, en realidad el Pez de Oro, Resurrección de los Muertos, que son las obras de Churata, requieren mayores estudios que ahora sí se está dando a nivel de los enfoques interculturales, por ejemplo, o desde la filosofía y desde la literatura también. Es curioso lo que me dices porque, mira, siempre hay esa tendencia a ubicar, sobre todo el Pez de Oro, ¿no? El último libro de los muertos casi no lo ha leído nadie, pero lo del Pez de Oro sí ha tenido alguna difusión en las últimas décadas. Y más bien uno ve en el Pez de Oro una poética que, claro, tú dices, tiene de narración, de filosofía, de sociología, todo en un revoltijo, ¿no? Verbal, pero realmente sí es una poesía muy moderna y, digamos, contemporánea en el mejor sentido de una exploración por fuera del verso, de un montón de cosas que otros poetas de esa época no se imaginaban y la tenían tan clara. Pero es importante, en todo caso, tu testimonio, tu posición sobre ello. Y continuando con Ajayu, que hablábamos de estos elementos, yo cuando lo he leído parecían medio paranormales, y si uno agarra el tema como un cientificista o como un occidental, que por suerte que no somos occidentales, ¿no? En gran medida, entonces vemos que esa es la cotidianidad, no solo del Ande, hay zonas de la costa, en los pueblos y tal, que la gente siempre mantiene ese folclore, cada vez se va perdiendo también de alguna forma, pero son como partes esenciales del ser peruano. ¿Por qué abordo lo peruano? Porque a la vez que hay este juego que dices, o esta propuesta en torno al espíritu, hasta lo metafísico, lo místico, lo mitológico, hay un encabalgamiento que cada cierto número de poemas empieza a aparecer también en el Perú, y hay como un contrapunto entre esta circunstancia, ¿no? Espiritual, de alguna forma, y esta otra propuesta crítica de aprehensión de lo que somos como país. Entonces aparece ahí el tema de la identidad, ¿no? A ver, cuéntanos cómo fuiste integrando esa complexión, Boris. Y es cierto, amigo Percy, de que en Ajayu hay poemas que diría yo que tienen un corte de tipo social, de tipo crítico y indudablemente también busca mostrar la heterogeneidad que somos, rescatar a personajes anónimos que socialmente son ninguneados. Ese es el caso, por ejemplo, de una lavandera, es el caso del emolientero, ¿no? Entonces están allí reflejados a través de estos personajes, ¿no? O aquella persona que se ha dedicado a la bebida, es un alcohólico propiamente, pero desde su punto de vista, cómo ve el país, cómo ve a la gente, ¿no? Entonces, también eso poetizo. En reglas generales, en realidad, no hay ningún tema vedado en poder poetizar, ¿no? Todo se puede poetizar. Y se puede decir en poesía muchísimas cosas que a veces pareciera que no podría ser abordable. Por ejemplo, mi penúltimo libro en materia de poesía aborda la fiesta de la Candelaria, que es una fiesta conocida en Puno. Y bueno, de algún modo está allí en diferentes poemas que reflejan o expresan
lo que son las diferentes danzas, y ahí yo trato de ponerme en el danzante, en el que toca la banda, en el que hace la coreografía, en fin. Entonces, eso se puede hacer en poesía, ¿no? Superponer o reemplazar, ¿no? Desde el punto de vista de personajes, como desde la visión del otro, ¿no? Se puede poetizar. Y efectivamente, yo sé que has podido ver también mi libro de ensayo que se llama Nudos y Voces en la República, y allí hay un intento de mostrar de que nosotros como país aún todavía esperamos ser una nación. Allí hay un intento de mostrar de que como ciudadanos nos hemos alejado, por ejemplo, a ver el bien común como una posibilidad de aglutinarnos, de cohesionarnos, ¿no? Y contrariamente nos hemos fragmentado, nos hemos polarizado más socialmente, ¿no? Entonces hay algo de lo que expreso tanto en el libro de ensayos como en el Ajayo también, esta postura de ver al país, ¿no? De un modo desunido, con las brechas abiertas, de no poder entre nosotros enlazarnos mejor, y desde el punto de vista cultural todavía seguimos estando un poco fragmentados, ¿no? Totalmente, y ahora se hace un gran hincapié en hablar de multinacionalidad, de pluriculturalidad, y por supuesto que se admiten todas las diversidades, pero se olvida a la gente que uno de los preceptos más importantes de la inteligencia durante toda la existencia humana ha sido casualmente hallar la unidad dentro de la diversidad. De hecho, de ahí viene por la propia palabra universidad. Pero bueno, así están a veces los medios académicos. Quisiera remarcar que en tu libro Nudos y Voces de la República abordas prácticamente también lo que es el ser mestizo de frente. O sea, coges a Garcilaso, a Churata, a Vallejo, bueno, y Basadre, que hay ahí algunos bemoles con Basadre de su historia de la República, ¿no? Que se callaba muchas cosas, pero igual es un esfuerzo titánico, casi omnicomprensivo, ¿no? Valiosísimo. Pero pese a ello, vamos a continuar con la línea de Ajayo, que realmente tiene mucho material para cortar, no tela para cortar como dicen los astres, ¿no? Entonces, me parecía muy curioso, y luego vi el significado, de que a la primera sección le haya denominado brevetes, pero brevetes anteponiendo hojas de coca, es decir, la hoja de coca como un salvoconducto o un permiso para adentrarse dónde. Yo por ahí entiendo para más o menos para dónde iba, pero me gustaría que lo comentes tú mismo, ¿no? Esta apertura a este escenario místico. A ver, cuéntanos. Sí. Bueno, las hojas de coca, entendemos nosotros desde una visión andina. La coca pues representa muchas cosas, ¿no? Es parte de los actos rituales que hace todo hombre andino, como la ofrenda a la Pachamama, como el poder, chachando coca, darse energía, darse valor, incluso para poder paliar el hambre, el sueño, en fin. Entonces, la coca, ya lo sabemos nosotros que tiene muchas propiedades. Pero también las hojas de coca sueltas, por ejemplo, que utiliza un yatiri y que lo lanza al cielo, ¿no? Son hojas que se van con el viento, ¿no? Entonces, yo he querido más o menos prefigurar en esta primera sección, donde hay 70 poemas cortos, como que cada poema corto fuese una hoja de coca, ¿no? Y que lanzadas un poco así al lector, el lector podrá de repente encontrar en algunos de esos pequeños poemas o poemas cortos bastante reflexión, incluso un encuentro consigo mismo, en fin. Ahora, ¿por qué brevetes? Brevetes son en realidad como pastillas, ¿no? Como cosas pequeñas que también se puede realizar. Nuestro amigo Fernando Iwasaki, que es un novelista que radica en Sevilla, España, escribe los brevetes de la historia, ¿no? Peruana, y hace pasajes muy, muy cortos, a veces de media página, contando anécdotas de muchos personajes emblemáticos del Perú, ¿no? Caso, por ejemplo, de Garcilaso de la Vega, de Ribeiro, qué sé yo, ¿no? Entonces, también son como fragmentos pequeñitos, ¿no? Entonces, de ahí también
tomé esta idea de los brevets. Qué curioso, mira cómo es la interpretación. Yo lo había llevado por el otro camino porque tú, no sé, a la fecha sigues pichando, chachando de vez en cuando. Claro, sí, sí. Una, algunas veces que lo hice con alguna gente ahí en la sierra, ¿no? En el Cusco, todo lo demás, había gente porque sí le daba una connotación bien espiritual, ¿no? Me acuerdo que le daban, me decía que había que escoger una, no me acuerdo qué número de hojas, 3 o 5, el quinto creo que le decían. Y entonces estando varias horas en ese plan, como que te daba una cierta elevación también, Ujú, espiritual, digo. No, ujú, no se va a soltar el alcaloide solamente pichando, pero de todas maneras ahí hay algo que se llama hoja sagrada, ¿no? En muchos sitios. ujú, Entonces yo veía de que eran como los brevetes de los vehículos que te dan pues la autorización para irte con el carro a cualquier parte y que la hoja te daba esa apertura a este escenario espiritual, ¿no? Como una conexión también. Bueno, ujú. ya será trabajo de los críticos ver eso después, porque, claro, porque habla de presagios, habla de mal agüero, habla que el relámpago llega a preguntar por la gente, o sea, y la gente que se va a morir, ¿no? Ujú. Obviamente. Entonces ahí me parecía que había una, como una iniciación de alguna forma. O sea, no necesariamente quizás hasta la ayahuasca para decir, esta es una cosa para iniciados. O sea, la hoja de coca ha ayudado a la gente a resistir un montón de penurias y de cosas físicas, pero de alguna manera también da ese, no sé, como un camino a un proceso de descubrimiento de qué sé yo, de la Hayu, de uno mismo, de cosas profundas, ¿no? El alma de los muertos aparece luego de esto, en la segunda, tercera página empieza a hablar de los muertos. A ver, coméntanos esa introducción a ese escenario sobrenatural. Bueno, no sé si decir sobrenatural, yo más bien lo enfocaría desde un punto de vista de una filosofía andina, ¿no? Como entendemos, en realidad, desde la visión andina, hay una visión circular de lo que significa la vida y lo que significa la muerte también. Entonces, un muerto no se separa del todo de sus deudos. Entonces, por lo tanto, existe lo que es pues el Día de los Muertos, que todos también lo celebramos desde la visión católica, pero desde la visión religiosamente andina, en realidad la veneración que se hace a los muertos es constante, ¿no? ¿Por qué? Porque hay la creencia de que los muertos están con nosotros, ¿no? Acompañándonos espiritualmente. Consiguientemente, pues no se separan los muertos propiamente de uno, ¿no? Ese es el concepto que se le da desde la visión andina. Por lo tanto, siempre uno está conectado con las personas que fallecen. Entonces, y en poesía esto me parece fabuloso, rico de poder poetizarlo, y es por eso que hay poemas, por ejemplo, ahí donde se invita al muerto para compartir una mesa. Hay poemas, por ejemplo, que tienen que ver de cómo estos muertos se han ido sin dejar, por ejemplo, saneadas las cosas y que tienen que regresar a completar, en fin. Entonces, no olvidemos inclusive de que también Vallejo se asomó más allá de estos temas de la muerte, ¿no? Hay versos de Vallejo que son realmente fabulosos cuando parodia la muerte, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo recuerdo un verso que dice, perdóname, Dios mío, qué poco he muerto, ¿no? O sea, como decir que debía de morir más, Vallejo. O Estaba condenado a su cuando sufrimiento. habla, cuando habla del cadáver y dice, hay un cadáver que está velándose, ¿no? Bueno, entonces, estos aspectos Pero ritualísticos. hay otro momento que él tiene miedo de estar en su casa sin la familia, está en Trilce, ¿no? Como que lo agarra también, hay unas presencias. Porque generalmente cuando hablan de los muertos, dicen como que los muertos están por allí penando. Exacto. Tú ahora nos comentas de que ya no necesariamente es una situación de pena, sino que pueden también pasarla bien con la gente con la que se pueden contactar, ¿no? Así Pero se es, suele claro. decir que tradicionalmente, ¿no? Están penando, son almas en pena. Ujú, Claro. claro. Esa es también otra forma, pues, de convivir con los muertos, ¿no? Entonces, está, además, en espacios de provincias, como es el caso de Puno,
pues casi uno siempre tiene su casa muy cerca a los cementerios, hay la visita muy constante, casi semanal, la visita a los muertos, todas las festividades, todas las fiestas patronales inclusive, tienen como itinerario visitar a los muertos, entonces hay mucho acercamiento con ellos. Por lo tanto, es parte de una convivencia, de una forma de ser, ¿no? Ujú. Mundo de los muertos. Y de pronto desapareció ahí un sonido raro. Y de pronto te digo, estamos del mundo de los muertos y aparece el país en el fragmento que se llama Espejo Peruano, que lo he recordado está en la página 13, Ujú. y ahí te haces unas preguntas que son disruptivas respecto del otro encaminamiento que está casi en lo místico, ¿no? Entonces, y dice, ¿qué somos los peruanos? ¿Qué hemos querido ser? ¿Qué podemos llegar a ser? Es lo que tengo aquí apuntado, aunque ¿tienes a la mano el libro a Hayu, Boris? No lo tengo en este momento porque estoy Ahí en se esto. metió, Sí, sí, correcto. Yo mismo lo leo porque me parece sí, que correcto. es una cosa importante, ¿no? Entonces, el espejo no solo refleja la realidad, sino la significa. La mirada no puede ir más allá del reflejo. En el Perú, el espejo nos descubre para volver a nosotros mismos. No somos nuestra propia imagen ni tampoco la semejanza. Por lo tanto, seguimos siendo lo que no somos. Un espejo que distorsiona lo que refleja. Ahí realmente a través de la poesía logra una condensación cabal de este desconcierto que somos en este instante como país y que tiene poco más de 2 siglos en este plan, ¿no? Entonces, a ver, coméntanos primero cómo es que hiciste el salto acá y luego otra vez vuelves a la cotidianidad con los muertos y la metafísica andina. Ujú. Pero cuéntanos, a ver, ahondemos Bueno, en este tema, por favor. ese poema que leíste, apreciado Percy, es respecto, pues, a reflexionar en el país, ¿no? Hay una frase ahí que resumiría, creo, todo el poema, que dice, no somos lo que debimos de ser, ¿no? Seguimos siendo aquello que no fomos, que no somos. Eso quiere decir Porque no que, se puede. claro, entonces, quiere decirte que en realidad nosotros auscultándonos sinceramente el cómo somos, pues nos falta surcar mucho de aquello que Mariátegui hablaba de la peruanidad, ¿no? Para que verdaderamente seamos peruanos, nos falta reflejarnos mejor en ese espejo, en esa imagen, ¿no? Entonces, seguimos siendo un poco los peruanos que nos autoengañamos, que nos impostamos, que de una y otra manera no cumplimos con el país. Somos los peruanos que también no nos esforzamos en el sentido de sacar adelante nuestro país, ¿no? Entonces, de algún modo nos regodeamos en nuestros propios males y al final no avanzamos como quisiéramos avanzar. Entonces, eso nos permite un poco reflexionar en torno a lo que pudimos ser, a lo que deberíamos de haber reflejado como país. Entonces, sigue siendo tareas en el Perú, indudablemente, trabajar en eso de cómo somos, cuánto de ciudadanos podemos potenciar ser desde el punto de vista, por ejemplo, de construir nación. En fin, siguen siendo temas pendientes, temas al cual todo peruano que quisiera sacar adelante a su propio país, pues se pregunta constantemente, ¿no? Uh-huh. Yo siempre le doy vuelta a un tema y digo, cuando la gente está, porque la gente está y se ve en las redes sociales harta, critica todo, es un infierno de comentarios. Y digo, la gente está harta de la coyuntura, de todos los expresidentes, toda la gente está procesada, ¿no es cierto? O sea, en fin, están en ese problema y toda la gente dice, ¿a dónde apuntan su mirada? Y es como que si vieran hacia atrás y no encuentras nada, muchas veces por ignorancia, porque obviamente
hubo grandes personajes y ahora mismo hay personas que están esforzándose por construir un país diferente, todo, pero la gran mayoría no tiene un contacto con ellos, ni los tiene en su imaginario. Entonces es como que se ven perdidos, como que te gusta Vallejo, es como que si estuvieran huérfanos de huérfanos, ¿no? En una orfandad de orfandades. Eh, y te digo todo ello porque en el análisis que hace ya en todo otro libro de ensayos a través del mestizo, es curioso que siempre se diga el Perú es un país mestizo y, por ejemplo, medio mundo culto, entre comillas, desprecia a Chocano. Dice Chocano y Blasón es una idea que no tiene nada que ver. Mariátegui, a quien citaste, decía, no, Chocano es un hombre de la colonia. Pero Chocano era más utopista, me parece. Quisiera ver cómo lo enfocas, porque con esa proyección, él más bien se aparaba en dos mundos grandiosos que no existían, pero que provenía de un país destruido por la guerra del Pacífico, por la mutilación y la fragmentación y todo lo demás. Es como que hubiera encontrado en esa soberbia y en esa búsqueda de estos dos mundos grandiosos, ¿no? El incaico y el hispano habsbúrgico, ¿no? El conquistador, esas fuentes como para impulsar al país a hacer otra vez lo que en algún momento fuimos y que eso ya no se ha repetido más. Y eso quisiera vincularlo con el hecho de que, haciendo una revisión de la historia de los diferentes gobiernos, cuántos gobiernos o qué personajes han tenido realmente un proyecto hegemónico. O sea, si el Perú ha sido el hegemón continental siglos, con los incas, luego con los Habsburgo, hasta las reformas borbónicas, o sea, hay una gran tradición de un ejercicio de hegemonía en la región. A partir del siglo XIX, todo eso desaparece y hasta la fecha no hay ningún político que tenga alguna reflexión o una propuesta siquiera. Quizás ese desconcierto también nos lleva hacia cómo estamos. ¿Cómo ves este tema, Boris? Bueno, primero hablar de Chocano. Personalmente yo creo que Chocano ha sido un buen poeta, ¿no? Quizás lo que de algún modo nos es urticante en Chocano y que algo que nos inquieta es pues sus poses señoriales, soberbias, ¿no? Que además, dicho sea de paso, no solo venían de las huestes coloniales, sino también, pues, no hay que olvidar que también existe desde la raigambre netamente auténtica, venía del Incario, formas también de señoríos, ¿no? Entonces, ¿No? Muy bien, claro que correcto, sí. claro. Entonces, Chocando es una mezcla muy especial de eso, ¿no? Ah, bueno, lo segundo es de que efectivamente yo creo que en el Perú hemos perdido bastante incidencia a nivel continental, ¿no? La imagen del Perú es siempre una imagen que genera en los demás países una visión, por un lado, respetable por su tradición cultural, pero por otro lado, una imagen de desorden, ¿no? De fragmentación, de polarización. Yo siempre me he preguntado, amigo Percy, ¿por qué en el Perú no podemos convivir con la diversidad? ¿Por qué la diversidad para muchos le es un problema, ¿no? Y no más bien un capital, no más bien un recurso que podemos potenciarlo, ¿no? Y lo terrible es de que entre nosotros muchas veces, y esto pasa de generación en generación, nos vamos preparando para la exclusión, ¿no? O sea, siempre tenemos que ir excluyéndonos y eso no nos ayuda en nada, ¿no? A veces escuchamos, por ejemplo, de nuestros propios padres que dicen, no te juntes con él, júntate con el otro, él es gente, tú no eres gente, cosas de ese tipo que finalmente lo que abren es más brechas de diferencias entre nosotros. Entonces, este tema, que en realidad no es un tema de otros países, sino de nosotros mismos, nos debería llevar, como decía nuestro amigo sociólogo ya fallecido, Gonzalo Portocarrero, a ser un poco nosotros, ¿no? Y ahí está el tema del mestizo. El mestizo es una persona, y yo creo que hace falta estudiar mucho sobre eso todavía, es una persona que muy bien puede ser un aculturado o un transculturado, ¿no? Como decía Arguedas, finalmente
habría que ver los tipos de mestizo, ¿no? El mestizo que creo que es valioso en el Perú es aquel que se resiste pues al aculturamiento, es decir, a ser finalmente un alienado, un reflejo de todo lo que es lo foráneo, ¿no? Quizás ese tipo de mestizo no nos ayuda mucho, ¿no? Nos ayuda mucho el mestizo que es orgulloso de sus raíces andinas y a partir de eso busca construir, ¿no? Una peruanidad coherente, una peruanidad no fraccionada, no disruptiva, como se mencionó en algún momento, ¿no? Lo que se llamaba hace unos años un cholo power, pero con cultura y con osadía intelectual, por ejemplo. Eso sería algo realmente bueno para todo el mundo, ¿no? Pero tenemos un problema porque se entendía que el mestizo ha debido constituir el núcleo del orgullo nacional, casi desde esta perspectiva chocanesca, pero el mestizo es lo más vilipendiado que hay. ¿De quién es el mestizo? El cholo. Y ahora el cholo, ¿qué hace? Se lamenta que es marrón, que no sé cuántos. Imagínate a otro que está más empoderado si le va a pasar alguna cosa así. No pasaría, ¿no? Hay excepciones, pero a nivel general, incluso cómo se aborda el tema en la actualidad, en la literatura, en la sociología, es realmente un desastre. ¿Y a dónde voy? Nosotros lo sabemos, pero está bueno comentarlo, que bajo el virreinato hubo dos repúblicas, de españoles y de indios, y el mestizo quedaba por fuera de ambos lados. Entonces, a partir de ahí ya hubo como un trabajo de minar, de destruir, y realmente luego tú sabes si se ha abordado en la literatura, ¿no? Cómo el propio mestizo luego se sentía excluido de los dos sitios y por ratos se iba para acá, para el otro lado, desdeñaba también si era un poco más blanco, dice por ejemplo Censo Ríe en su estudio del mestizo, a nosotros, ¿no? Del mismo pueblo, donde viven pueblos y valles y todos los sitios, siempre con la misma historia. Eh, Muy bien. Entonces, siguiendo con la línea de tu libro, hay un poema que me llamó la atención que se llama Lluvia, es un cuarteto, y yo te quería preguntar si te gusta Dylan, o sea, Bob Dylan, ¿no? Que fue premio Nobel de Literatura en el 2016, creo. ¿O es una Bueno, falsa impresión? no, Dime. sí, me gustan sus canciones, tiene mucho ritmo, pero yo no tengo ciertos reparos con su poesía. Sí tiene momentos muy luminosos, pero no podría ser mi poeta favorito. Bueno, son gustos, ¿no? Ujú. No, no, es que te digo porque justamente hay en Lluvia, que hay un encabalgamiento que dices cuánto tiempo debe, tal, cuánto debe, que me hace recordar la famosa canción de Blowing in the Wind, ¿no? Que dice, how many times, pero bueno, quizás era esa etapa luminosa que tú dices. Eh, Ahora, pasábamos de este tema de la lluvia y realmente toda la primera parte de las hojas de coca, yo la veo que está, digamos, describiendo entornos que son metafísicos, que son místicos, pero por un rato, como bien que dices que te gusta Vallejo y todo lo demás, hay un entorno de pesadilla, de circuito cerrado, por ratos hay como callejones sin salida de la propia alma, ¿no? Por ejemplo, hay una parte en Anillos que dices que te mantienen de por vida dando vueltas en tus propias dudas en la incertidumbre. Si, si, si lo recuerdas, ¿no? A ver, yo leo si no. Quise entender el secreto de los anillos muertos. ¿Cuál de ellos es el principio y cuál el final? Si en los dos yo he amado y en los dos me he perdido. No pude hacerlo y me quedé de por vida anillando todas mis dudas. Una cosa bien oscura, vallejiana. A ver, coméntanos si luego sales de esto. Yo sé que sale de esto, pero Ujú. a ver, Bueno, quiero escuchar si tienes un testimonio. el tema de los anillos es también un tema para poder retorizar, poetizar, para poder hacer metáforas, bonitas imágenes, ¿no? Porque indudablemente es un símbolo que además tiene mucho que ver con algo muy personal, ¿no? Pero indudablemente también genera misterio.
Y eso es lo que quiero reflejar en ese poema, ¿no? Cómo develar ese misterio. Y al final no es develable, termino ahí metiéndome yo como sujeto poético, porque sigo yo con mis dudas, sigo con el misterio que finalmente no es develado dentro de uno mismo. Bueno, esa es indudablemente la posibilidad pues de hacer que la poesía también sirva para uno como un aprendizaje de limpieza, lo que decía Rodolfo Nostroza, ¿no? De que la poesía en buena cuenta también te sirve para que tú mismo puedas auscultarte, ¿no? Tú mismo te puedas labrar, ¿no? A sí mismo. Entonces, hay mucho de eso también en poetas, ¿no? Y creo que además cuando uno se plantea el construir un poema, tiene que hacerlo buscando ese equilibrio estético de la forma, de lo que es verdaderamente el arte de la palabra, pero también la otra parte denotativa, es decir, el mensaje, ¿no? Muchas veces eso no es fácil, más aún cuando se trata de que a veces a uno le jala la parte del mensaje y se olvida del trabajo estético, ¿no? Equilibrar ello es, creo, un permanente desafío para el poeta. Ahora, en este momento eso tiene una contraparte, que así como hay quienes dan, digamos, una preeminencia al mensaje y descuidan la parte formal o técnica, ahora mucho se ve de que se hace un gran hincapié en lo sonoro y en lo formal, y muchas veces hay poemas que parecen galimatías y que realmente ya no acaban significando nada, ¿no? Y se dan las grandes discusiones teóricas, dicen, bueno, que la poesía precisamente es entrar en esa ruptura del sentido, ¿no? Una cosa que mucho admiraba Vallejo en Trilce, Uh pero la -huh. gente se olvida que luego de Trilce escribe los poemas humanos y que escribe España parte de mi este cáliz, ¿no? En los que ya hay ese equilibrio que dice que buscan Uh -huh. realmente. Sin Sí, embargo, a Trilce lo han elogiado tanto como si no existiera otra obra de Vallejo, por lo menos el año pasado, ¿no? A ver, así es. cuéntanos más sobre el tema. Sí, bueno, y yo concibo de que todo poema debe hacer vibrar, ¿no? Debe tener un contenido de emoción, es un contenido lírico, ¿no? Yo veo que muchos jóvenes ahora se alejan de eso, ¿no? Y como tú bien lo dices, en realidad, pues, solo se preocupan del trabajo técnico, formal, y los poemas ahí no vibran, ¿no? Entonces, yo creo que además uno recuerda buenos poemas cuando tiene ese contenido. ¿Por qué hemos tocado, por ejemplo, a Chocano? Porque Chocano nos hace vibrar. Nos puede no gustar algunas cosas donde él es inevitable que, digamos, un poco se refleje con esa postura señorial, pero te hace vibrar Chocano, ¿no? Así como Juan Gonzalo Rose, como Eguren, ¿no? Entonces, yo creo que Por es, Romualdo en su buena temporada, ¿no? Que así son es. poetas más declamativos, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, creo que eso es importante y eso no habría que perderlo en poesía, ¿no? Porque es como cuando una persona te lee un libro y lo lee pues mecánicamente, incluso hay ahora robots que pueden leer un libro, pero otra cosa es leer el libro con emoción, ¿no? Otra cosa es leer el libro como si uno estuviera en el lugar y le da otro tipo de connotación. Y no solamente por la lectura, ¿no? El escénico con Emma, como decía Vargas Llosa. Bueno, la poesía de ahora, en realidad, hay muy buena poesía, hay gente que se está preocupando, pero como también hay demasiada producción de poesía. Yo creo que No hay eso crítica, también, sí, pues no hay como crítica, casi no hay crítica. claro, pero no es que no haya del todo, ¿no? Sino que también la crítica como que tampoco no se abastece al parecer a todo lo que se produce, ¿no? Hay también otros tipos de problemas por ahí. Ujú, claro. Hay muchas verdades a medias, pues. Es como que parece que González Prado hubiese visto la literatura y dice, la literatura peruana, digo, ¿no? Se rompan ese pacto infame de hablar a media voz, ¿no? Esas críticas de media alzada. Bien, estamos en este escenario. Ah, quería decirte, ¿no será también que hay como una búsqueda de una pureza enfermiza por parte de la gente, en el caso de Chocano, y en el caso de cualquier otro personaje? O sea, hay como un puritanismo y un moralismo excesivo, que por ejemplo no admite que alguien tenga errores, ¿no?
Claro, Chocano fue un asesino, tuvo una cosa ahí violentísima, ¿no? Con el More, y luego está la otra cuestión política, que tenía su teoría de la dictadura organizativa, andaba con los sátrapas, ¿no? De Centroamérica. Entonces, a mucha gente del otro lado de la política, ¿no? Del otro extremo del espectro político, todo eso les apesta. En cambio, les enaltece que Vallejo, Romualdo y casi el 80 o 90% de los poetas peruanos tengan una vinculación con la izquierda, ¿no? Eso digamos que también debe haber tenido alguna influencia en este caso, en estos casos. Ujú. Bueno, quizás esté pendiente, hablando de poetas, de tomar en algunos de los casos también el componente ideológico, ¿no? Por ejemplo, poco se habla de Vallejo, de su militancia política, de Oquendo de Amat, ¿no? De otros poetas que, desde mi punto de vista, de una y otra manera, también tienen que ver con el lado poético, literario, porque, por ejemplo, el humanismo de Vallejo no es gratuito, ¿no? Ese poeta universal que en masa o en poemas humanos, por ejemplo, se expresa de manera comunitario, fraternal, podríamos decir, hablando de una justicia poética. Entonces, viene también de una postura ideológica. Consiguientemente, nada me parece a mí que es gratuito en los escritores, ¿no? De todos modos, uno se alimenta. Ahora, algo que yo quería mencionar es que en los últimos tiempos también se está viendo que hay una presencia por mostrar regiones que antes no eran visibilizados en materia de literatura. Por ejemplo, la literatura amazónica ahora es mucho más visible, ¿no? La literatura del centro del Perú, ¿no? De Junín, de Huancayo, por supuesto la literatura del sur y del norte también. Entonces, yo creo que eso ya no se puede seguir soslayando. Y ahí recuerdo a mi maestro, porque yo fui su alumno, Antonio Cornejo Polar, cuando hablaba de la necesidad de visibilizar esa heterogeneidad que somos, ¿no? Y que lastimosamente no se le ha hecho caso, ¿no? Ya, pero eso admite un matiz que creo que es fundamental, porque si no podríamos entrar dentro de esta dinámica progre de lo inclusivo, pero es puneño, y yo me he criado en Trujillo, y quería decir que las dos vanguardias más importantes, o por lo menos dos focos, que yo sí los veo parejos junto a otros tres o cuatro poetas, digamos, entre lo más alto de nuestra tradición, se dieron en Trujillo como en Puno, ¿no? O sea, el Grupo Norte, con Vallejo y con Orrego en el pensamiento, como filósofo, y al sur, olvídate, pues con Orcopata, con Churata, con Peralta, de Ande, ¿no? Mi hermano que es un tremendo poeta, y bueno, y por el otro lado aparece Carlos Oquendo de Amago, o sea, había ahí una cosa que no necesitaba de una suerte de puesta en valor o de visibilidad, porque ya la propia gestión de los partícipes de estos grupos o de estos movimientos, ¿no? En esos momentos, pusieron a esas localidades en lo más alto de la vanguardia que podía haber. Es una cosa paradójica, pero es real también. Cuando dicen, ¿no? Hay que poner en valor esto, lo otro. O sea, Escorza también escribía sobre los Andes centrales hace décadas. ¿Cómo afrontarías esta Bueno, situación paradójica? yo estoy de acuerdo contigo, efectivamente, que ahora pues no se puede dejar de lado de mencionar para poder entender una literatura nacional a lo que has mencionado como el Grupo Norte de Trujillo o el Grupo Rocopata de Estepuno, ¿no? Pero creo que también habría que recordar de que no siempre fue así, ¿no? Esto de reconocer al Grupo Rocopata, por ejemplo, me parece que recién a partir de las últimas décadas se viene haciendo recién, ¿no? Ahora, si no hubiera sido Vallejo, quizás el Grupo Norte también hubiera seguido un poquito como no tan reconocido, tan visibilizado, ¿no? Entonces, hay eso es lo que nos falta todavía en el Perú, ¿no? Un poquito ir rescatando las cosas que se vienen haciendo de manera desconcentrada, porque una cosa es hablar, pues, del Perú desde una visión
limeña, centrista, ¿no? Y otra es una visión completamente diferente desde los Andes, desde la selva, desde la Amazonía, pero que de algún modo también pertenece a ese gran territorio de lo nacional. Por lo tanto, yo sí creo de que aún todavía para los críticos se tiene como gran desafío el poder tener que considerar ese marco de la diversidad, ese andamiaje, esa imagen diversa, ese mosaico que somos, ¿no? Pero por eso te decía, o sea, Orrego y Vallejo en norte. El resto, no tanto. Pero es curioso porque, mira, el mismo Orrego, que fue un pensador importante, no se le estudia o no se le menciona casi, porque tenía su propia posición política. Ahora, así pasa con otra gente. Entonces, todo es un escenario de gran mezquindad y de sectarismo en lo que nunca se puede valorar al que es diferente. Y se, como tú dices, se segmenta a la nación en lugar de tener una visión integral que los intelectuales, los artistas debieran proponer, de dar precisamente esa unidad a todo lo que ya sabemos que es diverso y que además nunca lo han querido unificar. Nadie lo ha querido unificar, digamos, desde el ejercicio del poder. Algunas propuestas intelectuales hubo hace como un siglo y desde hace otro poco, pero no. Ahora, estábamos en un ambiente casi vallejiano, casi derrotista con esto de los anillos, y yo te decía, si tú haces un giro en el que entrometes a la Pachamama, y aquí apunto que agradeces a la Pachamama, precisamente como un contrapunto de lo otro que venía diciendo, que era esta cosa tenebrosa, pesada, derrotista, y luego aparece una jactancia medio nishiana, que la voy a leer porque me gustó mucho. Dice, mi lengua puede lamer tormentas, ¿no? Es una cosa épica, así, diferente, y los arrullar en el rezo. Y acto seguido la fe se vuelve a perder incluso en el propio sueño. Otra vez baja, pero por lo menos tuvo ese elemento épico de un instante. A ver, cuéntanos de esto, Bueno, sí puede Boris. ver lo que podríamos llamar las altas y las bajas en poesía, pues el poeta también es un ser humano que a veces se entusiasma, puede ser grandilocuente en momentos, como que también sentirse muy pequeñito, ¿no? O desde una postura, digamos, de sentirse ninguneado, inferiorizado, ¿no? Se puede también hacer poesía. Pero yo creo de que en el fondo la totalidad de este libro es un libro esperanzador, es un libro emplazativo, que lo que busca es que el lector un poco se vea a sí mismo y vea nuestro país del cómo somos y pudiéramos de repente hacer algo a partir de una reflexión de tipo crítico, ¿no? En la que, por ejemplo, no están dadas las verdaderas igualdades en el Perú. En el Perú nos hace falta mucho balancear lo que es la justicia. Y no sé si te fijaste en ese detalle en el libro, de que Las hago... últimas dos partes tienen que ver con eso, claro. Cambia el Exacto. lenguaje, cambia el tono, se vuelven más discursivos los poemas y son como una especie de contrapunto ya más real todavía, hasta un sabotaje de este otro escenario. Por ejemplo, se titula Asuntos contra la Fe Pública, la Ajá, segunda así sección, es, así e es. incluso la tercera, Alegatos para un juicio razonable, ¿no? Entonces ahí ya cambia la circunstancia. Ujú. Pero yo, de todos modos, entiendo que este libro ha sido como de una mayor exploración para ti, o es una falsa impresión, quizás mía. No, Por ejemplo, sí, no lo veo tan silogístico o tan estructurado como lo que era lo de Gamaliel y el oráculo del agua, ¿no? En así que, es. bueno, quizás también como asumes esa voz que prácticamente lo sabía todo y todo lo tenía claro, y aún sus incertidumbres. Acá como que te dejas explorar estos abismos, estas zonas que no están tan ciertas ni claras, ¿no? ¿O es una Ujú. falsa impresión? Coméntanos tú No, no, cómo ves sí, tu propio libro, por favor.
Yo estoy de acuerdo en que sí, es un libro de exploración, un libro también de tipo experimental, un libro que nos permite, y eso ha sido puesto adrede, suscitar en nosotros una reflexión del país, ¿no? Por ejemplo, hay una ausencia de poemas amorosos en el libro, pero también hay una postura desde la perspectiva andina, ¿no? El querer mostrar esas voces un tanto olvidadas, excluidas todavía en el Perú. Entonces, está hecho así, como se dice muy bien en las palabras de Dante, ¿no? Que es la editorial Pacarina, donde dice, pues, Espesúa, lo que hace es mostrar esa fragmentación del Perú, ¿no? Eso que todavía seguimos esperando hacer como nación, ¿no? Y que finalmente hace saltar a sus diablos, ¿no? Esa parodia de los diablos me parece interesante, por ejemplo, como que tuviéramos todavía unos diablos en el Perú que están allí revoloteando, están saltando como imágenes un tanto que crean miedo, pero también a la vez es una alegoría, ¿no? Es algo, por un lado, festivo, por un lado puede ser hasta malagüero, ¿no? Pero, en fin, tantas cosas que puede tener la poesía en interpretación. Ahora, de esta segunda y la tercera parte, estos segmentos que abren, que hacen alusión al tecnicismo legal, también están puestos adrede, ¿no? Nosotros muchas veces, yo siendo abogado, veo pues de que nuestros términos legales dicen cosas que no calzan con la realidad. Por ejemplo, ¿qué entendemos por un juicio razonable? ¿Qué entendemos por un verdadero alegato de la justicia? ¿No? Entonces, ¿Qué entienden estas los cosas, jueces por una debida motivación de las resoluciones? Yo también soy abogado. Bueno, habría que mencionar que tú incluso has sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad del Altiplano, ¿no? así es. Y tienes trabajos de investigación también sobre derecho. Eh, bueno, realmente hay un abismo, otro abismo, entre lo que dicen las normas y cómo se ejecutan en la vía práctica, ¿no? Uh La -huh. falta de respeto de los plazos. El otro día estuve en una audiencia que era de una prórroga del plazo de la investigación preliminar, ¿ya? Era para un delito complejo, entonces eran 8 meses y la prórroga era por 8 meses más. Habían pasado ya casi 2 años desde que había iniciado todo esto y recién estaban pidiendo la prórroga. Imagínate lo que debió haberse dado dentro del plazo ordinario de los primeros 8 meses. Entonces, aquí hay, mire, los que litigan, o lo que litigamos, sabemos de ello, ¿no? Pero, en todo caso, aquí tú ya en estos dos segmentos finales buscas ya este rebasamiento de estas incertidumbres, pero tú sabes que el propio autor nunca es dueño de todo lo que escribe, o sea, a fin de cuentas lo que siempre sobresale y se marca, creo yo, tú me dirás tu propia visión, es esta frustración porque el país no tiene aún un solo rostro. Uh -huh. Literalmente lo dices en la página 21, en el poema Dos aguas, regresando a la primera sección, ¿no? Se ahogaron en un vaso de agua los intentos de tener un propio rostro de país. Los ojos dentro del agua vieron lo que nunca miramos, dos aguas, lo que pudimos ser y lo que no fuimos. Y yo agregaría lo que es lo que somos y lo que seremos. Si no tenemos en claro el pasado, es un desastre. Ya estamos terminando, pero danos a ver, por favor, una conclusión provisional, por supuesto, que nunca hay nada concluyente y definitivo en literatura, ¿no? Coméntanos, Boris. Bueno, lo que puedo decir de que el libro, como tú también lo señalaste muy bien, en realidad lo que también busca es, además de suscitar esta reflexión en el lector, es de que se aprecie la parte poética, ¿no? Y quizás tú habrás notado de que hay un esfuerzo por más poema social que, por ejemplo, yo puedo escribir, porque hay un poema, por ejemplo, al sicario, ¿no? Que Sí, para claro. mí es difícil escribir eso porque, claro, indudablemente es un tema muy cotidiano, muy de ahora, que tiene que ver mucho con la inseguridad ciudadana,
pero que ha sido como un pretexto de ponerme en el lugar de un sicario que reflexiona sobre la muerte, ¿no? Entonces el sicario habla como, digamos, un tipo que no le interesa matar, pero que juega con la muerte, ¿no? Juega con la denotación de la muerte. Entonces, sí he tenido cuidado en equilibrar ese contenido del mensaje con el trabajo estético. Y yo quería resaltar dos poemas allí, no sé si los abordaste. Hay un poema que habla de palabras rotas, que es un poema Puedes que leerlo, pinta, incluso lo tienes que te lo alcance para que lo leas. Sería un buen cierre también. claro, sí, sí, sí. Bueno, ¿No? Tenemos un par de minutos que te lo alcancen y lo encierra con eso. Oye, pero habría que recordar también, por otro lado, lo del sicario, que tiene mucho que ver, no lo de ahora, pero tradicionalmente, con la vindicación de la gente, cuando no tenía una cercanía con las fuerzas, por ejemplo, del orden público o con los elementos judiciales. Me acuerdo de ese gran cuento, El campeón de la muerte. Claro, por otro lado, ¿no? O sea, digamos, viendo la complejidad del país y la complejidad de nuestra literatura, ¿no? Bueno, y era un mestizo también. Y yapaco creo que era el término, ¿no? sí, sí. Yapaco. Entonces, eso era, y es un tremendo mestizo, o un tremendo mestizo como era Gijuna del cuento de Diez Canseco. O sea, hay elementos, y no solamente tiene que ser esa circunstancia doliente que a veces aparece, ¿no? Y que muchas veces identifican con el país, ¿no? Sin conocer a fondo realmente el país ni nuestras formas literarias, musicales, ¿no? Como hay gente que tiene ese complejo de que toda la música peruana autóctona es triste y no sabe pues los grandes carnavales y las grandes Claro. barras que la gente también le gusta hacer, ¿no? ¿Te alcanzaron el libro? ¿O No, pero no? si puedo un ratito, ya ubiqué un libro que tengo. Por ¿Me favor, a ver, permites? pero Sí. sí, tenemos un par de minutos. A ver, ya Entonces, tengo. ahora ya, Sí, voy a como ver. una conclusión, vamos a escuchar al autor, como generalmente suelo terminar así los programas, Correcto. ¿sabes? Que los autores Sí, lean un poema y está todo perfecto. Adelante. ya. Eh, bueno, escojo al azar, por ejemplo, un poema que dice, es vida lo que nació sin luz, que es un poema un poco casi confesional. Es un poquito largo, no sé si puedo leer algunos fragmentos. La primera Pero parte, de repente. calcula que sea, claro, calcula un minuto y medio más o menos, ¿no? Ya, Dale. ok, Lo pasamos ya de la hora, ya dale. muy bien. Y yo nací de una lágrima, de dos sombras que se abrazaron eternamente en la lluvia, con los ojos de alelí que crece sobre los crisantemos. En el momento en que nací, dicen que entró por la ventana una mariposa lila que se posó en el hombro de mi madre. Soy producto de ese mirar, de ese delirio. La noche más larga que he vivido fue la noche que nací, y mi ángel se durmió como un bebé entre astros que cayeron a mis ojos para construir universos. El niño que hay en mí tiene el resplandor del sol y de la luna, y fui curado por un beso de flor que cayó del firmamento en los rincones de mi sangre. Yo no heredé el amor, tuve que construirlo dentro de mí. No pude pedirle al río el brillo del agua que lastima los anhelos. Solo le pude pedir la inocencia del asombro que se quedó maravillado en mis ojos. Bueno, este poema termina con el siguiente fragmento. Dice, yo no busqué más en los veneros del agua que despierta las fronteras de la eternidad y las voces envueltas en toronjil que se rasgaba al pie de los muros donde se velaba a la tercera luna con ofrendas de orégano. Ahora hago lo posible para hacer tambalear las incertezas de la realidad y no embaucar la ruta de aquel que perdió sus sueños y no subió a perseguir estrellas. Yo nací de una lágrima, de un agua dormida, del fondo de esta memoria. Bueno,
ese es el tono de casi todos los poemas, ¿no? Un tono bronco, un tono también que tiene que ver con el hálito andino. Yo no puedo ocultar mi elan, mi insumo, mi sustrato de venir de este contexto, ¿no? Y creo que es también otra voz, es algo que nadie podría negar que es parte de nuestra peruanidad, de nuestro ser constitutivo de peruanos. Muchas Pues, gracias, Percy. Sí. muy bien. Medio vallejiano también, una parte, rindiéndole homenaje a Vallejo, que, bueno, es admirable también en gran medida, ¿no? Hay otros puntos, pero nadie está libre, pues, de que si uno hace, todo lo que uno hace le gusta a toda la gente, dicen como que está todo mal, ¿no? Entonces, enhorabuena. Muy bien, Boris, le agradecemos tu participación. Ya veremos de conversar, quizás más extensamente sobre nudos y voces en la República. Me parece un libro muy interesante y tal. Entonces, eso ha sido todo por hoy en Libertad Bajo Palabra. El martes nos va a acompañar Verónica Aranda, que es una poeta española muy fina. Así que eso ha sido todo por hoy. Buenas noches. Muchísimas gracias, Percy. Nos vemos. Gracias.